Hoy día vamos a hablar sobre los objetivos, las hipótesis y las variables como elementos del protocolo de investigación. En la clase anterior hablamos sobre planteamiento del problema. Eso incluía una parte que era la formulación del problema. Y eso son, como ustedes recordarán, las preguntas de investigación. Les hablé acerca de la coherencia de la investigación, por qué era importante el planteamiento del problema, en el sentido de que se unía a los demás elementos del proceso de investigación. Aquí vamos a hablar de los objetivos que básicamente corresponden a lo mismo que las preguntas de investigación, únicamente que están redactadas de otra manera. Y las vemos como guías. En el otro caso eran interrogantes. Sin embargo, dependiendo de la normativa que haya en una facultad de medicina, puede variar eso en relación a lo que se presenta en el protocolo. En algunos casos no se presentan objetivos, sino que solamente preguntas de investigación. Básicamente es casi lo mismo, objetivos y preguntas de investigación. Los objetivos establecen la forma en la que se van a responder a las preguntas de investigación. Estos deben de expresarse con claridad, ser concretos, medibles, apropiados y realistas. Existen diferentes características que se les atribuyen a unos objetivos que van a ser buenos objetivos en una investigación. Aquí hablamos de concretos, medibles, apropiados y realistas. Vamos a ver otras propiedades que podrían estar implícitas. Los objetivos van a ser las guías del estudio. Hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo de la investigación. Al redactarlos podemos tener verbos muy generales como podrían ser describir, determinar, demostrar, y otros más específicos como validar, evaluar relaciones o relacionar o valorar. Por ejemplo, validar podría ser validar una escala médica para medir la severidad de una enfermedad. Eso es un objetivo específico para ese tipo de pregunta de investigación que tenemos. Vamos a recordar entonces que la coherencia de investigación es que haya conexión lógica entre cada uno de los elementos de la investigación. Y unos elementos deben de ir antes que otros elementos. Los objetivos se obtienen de las preguntas de investigación y se responde a esos objetivos a través de métodos de recolección de datos y su posterior análisis a través de las conclusiones del estudio. Entonces esos objetivos que en algún momento fueron preguntas se van a convertir en el informe final en objetivos, en conclusiones. Los objetivos y las preguntas de investigación, eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, deberían de tener estas características, como establecer límites temporales y espaciales del estudio. En ese objetivo o pregunta debería estar implícito la época, el lugar, un perfil de las unidades a analizar, por ejemplo, si son mujeres embarazadas adolescentes o adultas, procesos, viviendas, escuelas, animales, fenómenos, etc. Aunque a veces por reacción o por longitud nos incluyen todos estos aspectos y se van a escribir, por ejemplo, en la metodología o en la justificación de la investigación o en otra parte. Otra característica es que se pueda responder a esos objetivos recolectando y analizando los datos, es decir, de que sean observables o medibles. Y para que puedan ser observables o medibles, en el objetivo debe de estar implícita la variable de estudio. Si es una investigación analítica, su objetivo general debe de relacionar al menos dos variables. Entonces ahí debe estar la variable que se considera independiente y la variable dependiente. Si es un estudio descriptivo, deberían estar entonces la variable de respuesta únicamente. Por ejemplo, la frecuencia de la enfermedad. La frecuencia no es una variable. La variable es la enfermedad. Es decir, hay quienes tienen la enfermedad y quienes no. La frecuencia es un procedimiento estadístico, que podría ser una prevalencia, una tasa de incidencia, por ejemplo.
Otro aspecto es que se desconozca su respuesta, obviamente, porque si no, no vale la pena realizar ese estudio. Deberían de aportar conocimiento sustancial en un área de estudio o profesión. Muchos estudios que se hacen como caracterización muchas veces no aportan gran cosa. Y no porque una caracterización no sea una investigación importante. Una caracterización va a ser importante cuando hemos recolectado todos los aspectos clínicos, epidemiológicos, de tratamiento, de desenlace de personas que tienen la misma enfermedad. Por ejemplo, queremos conocer cuáles son los métodos diagnósticos para los trastornos de una enfermedad como la neuromielitis óptica y los trastornos del espectro de la neuromielitis óptica. Ahí la parte serológica, la parte clínica, la parte radiológica son bastante importantes. Entonces, si se describe todo eso, el estudio es importante porque nos da una idea muy global de las características de esas personas. Pero si estamos hablando de una caracterización en la cual vamos a tener pocas variables, sin mucho sexo, edad, cuál es el tipo de enfermedad, de variante de la enfermedad que presenta la persona, entonces ahí obviamente no estamos aportando un conocimiento sustancial. El conocimiento sustancial no va a depender del diseño elegido, porque un estudio de caracterización puede ser tan importante como un estudio de casos y controles, sino precisamente de seleccionar buenas preguntas de investigación y tener variables para poder responder a esas preguntas. Tener variables es medir características, que vamos a ver más adelante. Estos objetivos o preguntas de investigación deben de ser claros, comprensibles para otras personas, además del propio investigador. A veces ocurre que el investigador tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer, lo ha leído, lo ha observado en su práctica diaria, pero no sabe expresar esa pregunta de investigación. Además, deben de tener conceptos, lo que ya dijimos, las variables, que puedan ser identificables y medibles. Existen diferentes técnicas mnemotécnicas para poder recordarnos de cuáles podrían ser las características de una buena pregunta o un buen objetivo de investigación. La técnica SMART se utiliza en muchos ámbitos, no solo en ciencias de la salud. La SMART nos va a hablar, traducido al español, de que el objetivo debe ser específico. Un objetivo va a ser específico en el sentido de que está englobando una sola idea. Una idea a la cual es una pregunta de investigación y a la cual se va a responder o se espera responder a la luz de los datos recolectados. Pero no pueden ir en un mismo objetivo diversas ideas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Medible en el sentido de que en el objetivo se está hablando de variables. Entonces esas variables nos van a poder trabajar con el proceso de medición, ya sean variables nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Debe estar entonces al menos una variable dependiendo del tipo de estudio. Realizables en el sentido de que hablamos anteriormente de la factibilidad, que se cuenten con los medios técnicos de conocimiento, pues financieros, incluso legales para poder responder a ese objetivo. Realista en el sentido de que este objetivo va a ser una pregunta de investigación que antes fue un planteamiento, un problema que se planteó y que ese problema ya está delimitado. Entonces recordemos todos los pasos: describir el problema o plantearlo, delimitarlo y formularlo a través de preguntas. Va a ser realista en el si hemos realizado todos esos pasos de una forma consistente. Y finalmente limitado en el tiempo. Entonces va a haber un momento, y también no solo es el tiempo, sino que podría ser el lugar, ¿verdad? Un tiempo y lugar en el cual se va a cumplir. Muchas veces se dice en el objetivo general, se debe indicar lo que se va a realizar, en qué institución, eso sería el lugar, y en qué tiempo. Bueno, entonces hay quienes discrepan de eso y nos dicen que el objetivo solo debería de
indicar en qué pacientes se va a evaluar lo que se está evaluando. Pero en general en la Facultad de Medicina muchas de las cosas de las que les voy a hablar tienen que ver con la normativa de la Facultad de Medicina. Esto no es solo porque lo esté inventando, pues porque pues, yo trabajo también como revisor de investigaciones de la San Carlos y muchas de esas cosas de esas investigaciones que son aprobadas, entonces ya llevan ciertos no sé, aspectos que atienden a normativas o a formas de ver la investigación de los revisores de la Facultad de Medicina. Entonces tenemos este acrónimo SMART que nos va a describir las características de los buenos objetivos. Y empecemos a hablar del objetivo general. Así como existen técnicas para poder valorar un objetivo, si es o no bueno, existen técnicas para poder construir un objetivo. Esto no se utiliza tanto en ciencias de la salud, pero solo les doy un ejemplo. Para construir el objetivo general se empieza por el verbo infinitivo, que nos vamos a referir al objeto de estudio, y ahí podría estar la variable, porque el objeto de estudio, o sea, como les digo, esto no se utiliza tanto en ciencias, en medicina, por ejemplo, pero ese objeto de estudio no solo es el objeto, sino que debe estar implícito la medición de lo que estamos investigando en ese objeto de estudio. Entonces el objeto de estudio puede ser la persona, o sea, una mujer embarazada que presenta complicaciones durante el parto. El objeto de estudio puede tomarse en cuenta como la mujer embarazada y como las complicaciones que va a sufrir esa mujer en el parto. O lo podemos ver por separado, como que el objeto de estudio es la mujer y la variable de interés o la variable de respuesta va a ser entonces esas complicaciones. Bueno, eso puede ir ahí. ¿Cómo? Es el medio a través del cual se va a evaluar. El cómo puede ser un método diagnóstico, puede ser el diseño de la investigación, por ejemplo, un estudio descriptivo o una evaluación de una neoplasia a través de una técnica de aguja fina. Ese puede ser el cómo. ¿Para qué? ¿Para qué? Es lo que menos se usa al formular estas investigaciones, porque para eso está la justificación. En la Facultad de Medicina eso se reserva para la parte de la justificación. El objetivo general es la pregunta principal que se quiere contestar, que debe ser acorde con el propósito del estudio, se formula con precisión, sin ambigüedades, en términos mensurables. Cuando hablamos de términos mensurables, siempre recuerden que estamos hablando de las variables. Y aquí pues no solo hablamos de variables, sino que esto va a ser realista y operativo. Debe concebirse como una hipótesis contrastable dentro de las limitaciones de un método disponible. La hipótesis va de la mano con el objetivo general. Vamos a ver más adelante las hipótesis. Se va a concebir como la ruta, norte o finalidad de la investigación. Y por otro lado es una declaración fundamentada de lo que se va a hacer. Generalmente al hablar de declaración fundamentada es porque la persona que está haciendo la investigación en su protocolo se está comprometiendo a responder a esos objetivos. Puede ser que un revisor le vaya a solicitar su protocolo antes de evaluar su informe final, y entonces le puede decir que no deberían de haber cambios entre el objetivo que tenían en el protocolo de la investigación y el informe final, porque pues el protocolo, si se hizo bien y si se revisó bien por el asesor y por el revisor, debió hacerse de la mejor forma, de tal manera que se planificó bien la investigación y ya solo se echa a andar, y en el informe final no se está planificando, sino que simplemente se está recolectando, analizando la información, interpretando, etc. Eso es muy importante. Por eso se le llama una declaración fundamental de lo que se va a hacer. Una buena pregunta principal debe ser única, relevante, simple, consistente, muchas características deseables. Podríamos ver algunos ejemplos de objetivos. Objetivos específicos. Existen dos formas de concebir los objetivos específicos. La primera no es la que se usa en términos generales en la Facultad de Medicina. Esa es
el objetivo general se va dividiendo en diferentes segmentos. Para poder resolver el problema de investigación o presentar una respuesta, una solución al problema de investigación, podemos ir dividiendo ese objetivo general en diferentes, no sé, pasos, secciones, muestras, y la suma de esos objetivos generales nos va a dar la conclusión general. Esa es una forma de concebir los objetivos específicos. La otra forma, y es la que se usa generalmente en la Facultad de Medicina, es que los objetivos específicos van a ser preguntas complementarias al objetivo general. El objetivo general está respondiendo a una parte del constructo que es el problema de investigación. Si el problema son las complicaciones maternas y fetales y su relación con el estado nutricional en la consulta prenatal de una mujer embarazada, entonces ese es un constructo complejo que incluye una gran cantidad de variables, unas que podemos estudiar, otras que no. Entonces ustedes, si lo ven desde el punto de vista teórico, piensan en todas las cosas que están relacionadas: el nivel socioeconómico, educativo de estas personas, el embarazo, sus antecedentes obstétricos, la alimentación, el estado nutricional, qué complicaciones pueden darse en el bebé y en la madre. Todas esas cosas, si las podemos pensar, si estamos investigando eso, ese es el constructo, la realidad que no se puede estudiar como todo, sino que vamos a estudiar fragmentos. El objetivo general entonces va a ser una pregunta de investigación de lo que ustedes consideran más importante de ese constructo. Y los objetivos específicos son preguntas secundarias, cosas que van a complementar nuestro entendimiento de ese fenómeno cuando respondemos a la pregunta general, que es el objetivo general. Estos objetivos específicos también pueden hacer referencia a subgrupos de sujetos de especial interés. Por ejemplo, si nuestro objetivo es determinar los efectos adversos en, no sé, médicos residentes tras una vacunación contra coronavirus, ese va a ser el objetivo general. Un objetivo específico podría preguntarse si esos efectos adversos fueron más severos, por ejemplo, en personas que en algún momento estuvieron infectados de coronavirus. Ese es un grupo específico. O en el caso de la vacunación en general, si hablamos de la efectividad, si esa vacunación va a ser más efectiva en personas mayores o qué sé yo, o en personas que tienen, va a ser menos efectiva en personas que tienen alguna comorbilidad crónica. Deben de fijarse a priori todos los objetivos antes de recolectar los resultados. Muchas veces ocurre de que hay iniciativas de investigación, y no quiero decirles tesis, porque las tesis llevan un proceso, pero muchas personas en sus servicios dicen: quiero investigar, tengo estos datos, pero lo que deben de tener no son datos, lo que deben de tener son ideas de investigación y preguntas de investigación. Se parte no de los datos, sino que se parte de preguntas de investigación o de objetivos. En otras universidades el proceso de investigación es más engorroso. Yo les podría decir de otra universidad de aquí de Guatemala donde ese proceso es engorroso, demasiado engorroso. Otra universidad de aquí de Guatemala también, donde el proceso es más directo. Y por ejemplo, en la mayoría de los programas de posgrado de medicina de México, no se trabaja con un protocolo de investigación, se trabaja con un anteproyecto de investigación. En el anteproyecto van sus objetivos, un estado del arte en vez de un marco teórico, va pues el planteamiento del problema, entonces están esos aspectos, y la metodología. Es algo muy diferente, algo más concreto, más sintético a un protocolo de investigación. Sin embargo, ya sea que partamos de algo más, no sé, más largo como un protocolo o un anteproyecto de investigación, deberíamos de tener siempre bastante claras las preguntas de investigación o los objetivos, que van siendo lo mismo. Eso es lo principal.
Por ejemplo, en los artículos de revista, los artículos de revista tienen en términos generales el resumen, la introducción, la metodología, eh, los resultados y la discusión. Pero no tiene una sección que se llama objetivos ni otra que se llama conclusiones. Esos objetivos deben de ir, por ejemplo, en la introducción y las conclusiones en la discusión de resultados. Entonces no debemos de pensar de que no se puede, debemos de tener claro que no se puede investigar cual nada, pues, si no hemos planteado preguntas de investigación. Los objetivos van a variar la forma de formularlos a partir del tipo de diseño también. En un estudio descriptivo donde solo tenemos un grupo, queremos determinar la frecuencia de la enfermedad, hacer una caracterización de pacientes con cirrosis hepática, por ejemplo, o de personas que han tenido un accidente ofídico. Vamos a hablar de que en ese objetivo deben de estar el fenómeno que se desea describir, la prevalencia, la incidencia, los síntomas. En el caso de la prevalencia de glomerulopatías en pacientes diabéticos, estamos hablando de prevalencia. Si estamos hablando de las complicaciones, vamos a ver, complicaciones funcionales de pacientes que han tenido una artroplastía, por ejemplo, de rodilla, ahí estamos hablando de incidencia. Entonces debe de ir mencionado esa palabra, la incidencia de complicaciones. O si estamos hablando de mortalidad, debería ir eso también. Si fuera un estudio de caracterización, podríamos hablar, por ejemplo, de las características clínicas y epidemiológicas o serológicas o lo que sea. Todo eso. El problema de salud también debe de ir en ese objetivo de investigación y la población objeto de estudio. Si ustedes se recuerdan de la primera unidad, yo les compartí un documento del cual hicieron una tarea acerca de las preguntas de investigación en función de lo que se quiere investigar. Si era un estudio diagnóstico, si era un estudio de intervención. Ahí les hablaba de diferentes acrónimos o mnemotecnias para recordarse qué es lo que debería incluirse en esa pregunta de investigación. Y es lo mismo para los objetivos. Aquí lo estamos viendo más resumido. El problema de salud y la población de objeto de estudio también debería ir en este aspecto. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de rotavirus en Petén en tal año. Eso, ahí están todos esos elementos. En un estudio analítico, los elementos de que deben de estar en el objetivo ya redactado son, por ejemplo, el factor de estudio, es decir, la exposición o intervención de interés, la variable de respuesta o el criterio de evaluación. Recuerden que en un estudio analítico se evalúa la asociación entre una posible variable dependiente y una independiente. Esto aplica para los estudios de intervención. Entonces, por ejemplo, podría ser la vacuna y su efectividad, un tratamiento antihipertensivo y pues obviamente la hipertensión. El criterio de evaluación, porque a veces es una escala de medición. Por ejemplo, estamos hablando de comparar la analgesia multimodal con la analgesia convencional en la evolución del dolor postoperatorio en pacientes que han recibido una colecistectomía, no sé, o mujeres a las que se les ha practicado una cesárea. Todo eso que está ahí, estamos identificando cada uno de los términos que deben de ir. La intervención, el factor, en quiénes también, ¿verdad? Entonces, hablamos de mujeres embarazadas a las que se les practicó una cesárea. Conjunto de sujetos a los que se les desea aplicar los resultados del estudio. Puede ser conveniente incluir el factor o los factores que se usarán como comparación. Entonces, en el ejemplo que les di, hablaba de analgesia multimodal, es la intervención que queremos evaluar su efectividad. Pero como aquí dice que se puede agregar el factor de comparación, podemos decir analgesia multimodal frente a analgesia convencional. En español no se utiliza la palabra versus, ese es un modismo, un extranjerismo. Luego tenemos las concepciones erróneas de los objetivos. Aquí me hace falta uno del que ya hablé. Bueno, de primero vamos a hablar del número de objetivos. Es suficiente uno o dos objetivos generales.
y no más de 5 objetivos específicos. Generalmente al tener más objetivos tenemos un diseño más complejo. Si tenemos 2 objetivos generales, deberíamos de calcular 2 diferentes tamaños de muestra y elegir la muestra más grande, porque la muestra más grande me puede permitir estudiar el evento que requiere una muestra más pequeña. Pero ahí podríamos estar gastando recursos. Por ejemplo, si una pregunta implica el uso de una prueba diagnóstica y la otra una evaluación clínica. Para la evaluación clínica se necesitaban 150 pacientes y para la el uso de la prueba diagnóstica se necesitan, para la prueba diagnóstica se necesitan solo 150 personas y para la evaluación clínica vamos a necesitar 200 personas. Esas fueron las muestras que nos dieron. Si tenemos 200 personas a las que se les hace la evaluación clínica y la evaluación diagnóstica, es como que estuviéramos desperdiciando esas 50 pruebas porque no es necesario. El tamaño de la muestra nos dijo que solo se requerían 150 personas. Por ejemplo, en un grupo de pacientes a los que se está evaluando la enfermedad arterial periférica, se necesitaba el cuestionario de claudicación intermitente para 200 personas y utilización de un Doppler solo para 150 personas. El muestreo se hace más complejo si decimos a los 200 les vamos a hacer el cuestionario de claudicación y vamos a elegir al azar de esos 200 150 para hacerles el Doppler. Entonces ven que al tener 2 preguntas de investigación y requerir 2 tamaños de muestra, el diseño se hace más complejo. No solo con eso, se hace más complejo con utilizar muchas veces diferentes métodos estadísticos. A veces necesitamos para esto un análisis de varianza o pruebas de chi cuadrada, y para responder a la otra pregunta general, el otro objetivo general, algo muy diferente como son las series de tiempo. Son 2 aspectos estadísticos o 2 metodologías estadísticas muy diferentes. El investigador debería de entender las 2 y eso se vuelve más complejo. Bien, eso es el número de objetivos. No más de 5 objetivos específicos. Y aquí voy con la otra concepción errónea. Muchas veces una misma idea se divide en porciones. Un objetivo se va a dividir en diferentes objetivos específicos. Por ejemplo, determinar la frecuencia de la enfermedad por sexo y por edad. Si esos son 2 aspectos demográficos, ¿por qué no hacer un solo objetivo? Determinar la distribución de la enfermedad por edad y sexo, que son aspectos epidemiológicos importantes, pero no debemos de hacer un objetivo por cada una de esas variables. Por el otro lado está el cumplimiento de los objetivos de la investigación. Muchas veces se escucha, no cumplí con mi objetivo. Bueno, eso no es posible, porque uno no cumple los objetivos, uno responde a los objetivos. Recordemos que los objetivos son preguntas de investigación. Existe la situación en la cual nosotros de forma primaria solo pensamos en que se cumplió o no con el objetivo. Esto quiere decir que si creíamos que una sustancia tenía un efecto terapéutico, encontramos que sí la tuvo y ahí decimos se cumplió con el objetivo. Y si no tuvo el efecto terapéutico, decimos que no se cumplió. Eso es erróneo, porque esas son preguntas de investigación. ¿Respondí a la pregunta de investigación? Pues posiblemente sí, ya sea que el tratamiento tuviera un efecto, respondí a la pregunta. Ahora, no respondí porque no tenía las variables, eso es otra cosa. Entonces existen al menos 4 resultados. El resultado primero es el que había efecto del tratamiento, ¿verdad? Y en realidad sí el medicamento tiene un efecto y yo en mi investigación determiné que el medicamento tenía un efecto. La otra cosa que puede haber ocurrido es que el medicamento no tenía un efecto y yo llegué a la conclusión que no tenía un efecto. Pero los otros posibles resultados es de que en realidad hay un efecto y yo llegué erróneamente a la conclusión que no hay efecto. O que no hay efecto en la realidad y llegué a la conclusión errónea que sí hay efecto. Entonces pensemos en todas esas aristas. Es algo bastante complejo. Bien, entonces tenemos acá que los objetivos deben de formularse siempre a priori. Esto es antes
de echar a andar la investigación. No se pueden desarrollar sobre la marcha ni después de haber recolectado los datos. En ocasiones el investigador se limita a recoger datos y analizarlos sin una estrategia previa. Entonces me ha pasado muchas veces que me presentan datos de un servicio, una gran cantidad de variables, y lo que quieren es darle sentido a esos datos. Eso solo es posible en la investigación cualitativa, pero la investigación cuantitativa lleva ciertas concepciones, normas o como ustedes le quieran llamar. Siempre en la investigación cuantitativa se pueden tener nuevos hallazgos y eso hace que hayan nuevas investigaciones, pero se parte de una suposición, de una hipótesis, de unos objetivos. La otra concepción errónea es que hayan varias ideas en un solo objetivo. No deben de ir más de 2 ideas o en una misma pregunta de investigación. Solo debería de ir una investigación. A veces he visto objetivos que dicen esto, esto, esto y esto. No, debe ser una sola idea en ese objetivo. Lo otro lo podemos investigar a través de objetivos específicos. Al hablar de que es deseable tener un solo objetivo general, es porque le vamos a dar a ese mayor énfasis. Ese va a ser nuestro objetivo más importante, el que va a guiar el diseño de la investigación. Muchas veces ocurre también que en estas investigaciones conviven dos preguntas de investigación que no se pueden resolver en un mismo objetivo, como evaluar factores de riesgo y la prevalencia de la enfermedad. La prevalencia de la enfermedad se puede evaluar en estudios transversales analíticos o estudios transversales descriptivos, pero evaluar factores de riesgo solo se puede hacer en un estudio de casos y controles. Y en los estudios de casos y controles no se puede evaluar la frecuencia de la enfermedad porque nosotros elegimos cierta cantidad de enfermos y cierta cantidad de sanos. Ahí no se puede evaluar la frecuencia de la enfermedad porque nosotros ya decimos cuántos enfermos queremos y cuántos sanos. Esas dos ideas no pueden ir en un mismo objetivo porque en principio no pueden ir en un mismo diseño. Ahora vamos a ver otros consejos. Otros consejos es no confundir objetivos con procesos, métodos o técnicas. Por ejemplo, en un estudio en el cual se esté investigando la infección del sitio quirúrgico, no puede ir algo como establecer un protocolo de evaluación de la adherencia a la profilaxis antibiótica, porque ese es un esfuerzo que debería de ir después de haberse realizado esta investigación. Se llegó a la conclusión, por ejemplo, que la infección del sitio quirúrgico en una unidad de neurocirugía nos preocupa porque está por arriba del 10%. Eso es malo, ¿verdad? Debería ser por debajo del 5%. Después se va a hacer un protocolo de manejo de antibióticos, de normas para la prevención de esas infecciones nosocomiales, que son infecciones nosocomiales. Pero eso es un esfuerzo que podría ir en las recomendaciones, en la discusión de resultados. No puede ir en mi tesis. No puede decir establecer un protocolo de prevención de infección del sitio quirúrgico. Esos son procesos o proyectos. Una mala redacción del objetivo puede ser de que no se entienda el problema de investigación. La persona que hace la investigación tiene muy claros sus objetivos, sus variables, pero no lo sabe redactar. Ese es un problema, entonces ahí también hay que tomar en cuenta eso. Luego, vamos a ver las hipótesis. Bien, las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o problema formuladas como preposiciones o afirmaciones que constituyen las guías de un estudio. Si el objetivo es determinar el efecto del remdesivir en la mortalidad o la letalidad por coronavirus, ese sería el objetivo. La hipótesis es hacer una afirmación. Se supone que el remdesivir va a disminuir la mortalidad y podría ser los días de estancia hospitalaria de los pacientes con cuadros moderados o severos de coronavirus. Ya se demostró que no. En un estudio reciente de cohortes retrospectivos se determinó que al contrario, los pacientes debían de pasar más tiempo
hospitalizados para cumplir la pauta terapéutica de ese medicamento. Cuando se determinó a través de un análisis de propensity score match que no disminuía la letalidad al comparar con un grupo placebo, y si los pacientes estaban hospitalizados por más días requerían mayores costos, mayor probabilidad de que se compliquen con alguna infección nosocomial, por ejemplo, y con que sean limiten la atención a otros pacientes con coronavirus que podrían ocupar su lugar ahí en esas unidades de cuidados intensivos, por ejemplo. Entonces, esa es la suposición. La suposición es de que en este ejemplo el medicamento va a tener un efecto. El objetivo era determinar si ese medicamento tiene ese efecto. Son respuestas provisionales porque se tiene la idea de que va a tener un efecto. No sé, que la grisofulvina tenga un efecto para disminuir la cantidad de lesiones de molusco contagioso, por ejemplo. Que el ketoconazol sirva para tratar la alopecia. Regularmente relacionan variables o pronostican algo, como los ejemplos que he dado. Pero existen otros casos en los cuales también las hipótesis se pueden plantear en estudios descriptivos, sobre todo en aquellos estudios en los cuales se quieren utilizar indicadores. Por ejemplo, la infección del sitio quirúrgico de la cual hablé, en una unidad de neurocirugía, dependiendo de la complejidad del hospital, debería esperarse que sea menor del 5% o incluso menor del 1%. En ese caso, la hipótesis podría ser la infección del sitio quirúrgico en la unidad de neurocirugía de tal hospital está por debajo del 5%. Esa es una hipótesis descriptiva. Las otras relacionan variables. En esa solo hay una variable. Las hipótesis de investigación resumen los principales elementos del estudio: la muestra, las variables predictivas y de respuesta. En esos ejemplos les hablé del medicamento, de la variable que era la letalidad, las variables de respuesta y los días de estancia hospitalaria, por ejemplo. Las hipótesis no son necesarias en los estudios descriptivos, eso dicen en algunos libros, que describen cómo se distribuyen las características de una población, sobre todo en los estudios de caracterización, pero no siempre es cierto. Incluso en un estudio de caracterización podría haber hipótesis, porque las características muchas veces de los pacientes en nuestros contextos en un país de desarrollo son muy diferentes a las de pacientes por ejemplo entre otros países. Un paciente, por ejemplo, en Guatemala con cirrosis hepática, es muy probable que cuando llegue al estadio Child-Pugh se muera y nunca va a tener hepatocarcinoma. En otros países el paciente todavía va a sobrevivir a ese Child-Pugh y después va a tener un hepatocarcinoma. Entonces muchas veces encontramos en los estudios de caracterización, como solo estamos estudiando un grupo, que hay personas que tienen la enfermedad y que tienen una gran cantidad de factores de riesgo conocidos. ¿Cómo no van a tener la enfermedad si tienen todos esos factores de riesgo? Pero eso nos sirve para ir estratificando los tipos de pacientes que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos estudios en ginecobstetricia donde hay pacientes que tienen o en neonatología, por ejemplo, niños que tienen cierta enfermedad, realmente cuentan con todos los factores de riesgo: bajo peso al nacer, prematurez, madre con anemia, madre con bajo peso, etc. Luego tenemos que las características de una buena hipótesis van a ser de que debería ser sencilla en vez de compleja, específica en vez de específica y anticipada frente a con posterioridad. Es casi que lo mismo que los objetivos, va a ser lo mismo. Y existen otros aspectos que son importantes, como los tipos de hipótesis. Hay hipótesis de correlación, hipótesis de causalidad. No voy a hablar de esto porque en general las hipótesis no se utilizan mucho en la facultad de medicina, deberían de utilizarse más, pero los estudios se aprueban a través porque lo que está guiando la investigación son los objetivos y estamos respondiendo a esos objetivos y tenemos una metodología.
hablar de hipótesis muchas veces es repetir lo que nos están diciendo los objetivos. Y en ese sentido no está mal prescindir de las hipótesis. Pero en otras ocasiones, muchos de los estudios que ustedes realizan puede ser que erróneamente el revisor o el asesor les diga esto es un estudio descriptivo. Si estoy evaluando asociación entre variables, ¿por qué va a ser un estudio descriptivo? El diseño de muestreo debería de dirigirse hacia ese aspecto. Entonces tenemos que la forma de poder llegar a responder a esas preguntas de investigación va a ser a través de las hipótesis estadísticas. Lo que sucede es de que cuando nosotros aplicamos la estadística utilizamos lo que se conocen como pruebas de hipótesis. Eso se relaciona con esto. Tenemos una suposición y esa suposición puede ser cierta o puede ser falsa en términos generales. Podemos llegar a concluir de que un medicamento tiene un efecto que esperábamos o que no lo tiene. Y ahí está la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Las hipótesis estadísticas son esas. La hipótesis nula, que nos habla de ausencia del efecto, de no diferencia, de no efecto, de igualdad. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa nos habla de que si hay diferencia, de que algo sí tiene un efecto, etc. Pero está también la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación puede o no coincidir con la hipótesis alternativa. Porque la hipótesis de investigación podría ser que un medicamento es tan bueno como el otro para disminuir la mortalidad de un paciente con hipertensión arterial que ha sufrido un infarto agudo al miocardio. Esa es una hipótesis de igualdad. Es una hipótesis de investigación, pero la que nos va a importar a uno desde el punto de vista es la hipótesis nula y no la hipótesis alternativa. En cambio, cuando estamos comparando un medicamento, una sustancia contra un placebo, lo que esperamos es de que esa sustancia tenga un efecto diferente del placebo. Ahí nos va a interesar desde el punto de vista estadístico la hipótesis alternativa. Bueno, eso es lo correspondiente a las hipótesis estadísticas. Entonces recordemos, la hipótesis es una suposición, la hipótesis de investigación es lo que nosotros creemos que va a ocurrir y esa hipótesis de investigación puede coincidir ya sea con la hipótesis estadística nula o con la hipótesis estadística alternativa. Bien, entonces este tema de variables lo vamos a dejar para la siguiente clase y yo quiero terminar aquí con unos ejemplos de objetivos. Entonces veamos estos estudios de los cuales ya les he hablado en las clases anteriores. Voy a utilizar los mismos porque ya vimos planteamiento, justificación. Veamos este del modelo predictivo de la enfermedad arterial periférica. Para recordarlos o ponerlos en contexto, el estudio sobre enfermedad arterial periférica nos hablaba acerca de... No hay link de asistencia. Como les dije al inicio de la clase, la asistencia la pueden marcar en la plataforma. Aquí está la plataforma y está el link. Si tienen algún problema me lo comunican. Las personas que están de turno no necesitan anotarse en este link. Bien, volvemos al tema. El tema nos decía la enfermedad arterial periférica. Esta persona quiere hacer, vamos a ver, es un protocolo que ya está aprobado, por eso lo estamos evaluando. Veamos cuáles son los objetivos. Ok, aquí está el objetivo general. Validar un modelo predictivo de enfermedad arterial periférica en miembros inferiores en pacientes adultos que asisten a la unidad de consulta externa del Hospital Retaluleu del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En este caso lo que esta persona quiere es medir en un mismo paciente con un Doppler el índice de tobillo-brazo y hacerles preguntas acerca de claudicación intermitente y otros aspectos epidemiológicos como su sexo, su edad, si tienen antecedentes de enfermedad cardíaca. Entonces es más probable que vayan a tener enfermedad arterial periférica. Él quiere relacionar los síntomas y el cuestionario de claudicación con el índice de tobillo-brazo, para que en algún momento, si hay una buena relación, un modelo predictivo, esta persona ya no tenga que evaluar a los pacientes con un Doppler, calcular un índice de tobillo-brazo, sino que con conocer sus antecedentes epidemiológicos y aplicar el cuestionario de Edimburgo,
pueda determinar cuál es la probabilidad de que esta persona tenga enfermedad arterial periférica, dadas sus características de edad, comorbilidades, etc. Por ejemplo, si el paciente fuma o no, todo eso. Aquí está el objetivo general, en el cual estamos hablando de un objetivo, un verbo bastante específico, validar. Validar quiere decir que lo que queramos medir realmente lo vayamos a medir. Para este caso, el modelo predictivo cuenta con todas estas variables que aparecen por acá, que serían características epidemiológicas como sexo, edad, índice de masa corporal, hábito de fumar, alcohol, historia familiar de diabetes, comorbilidades presentes como estas que están acá, colesterol, PCR, hemoglobina glicosilada, ha padecido un accidente cerebrovascular y la claudicación arterial que se mide a través de esto. Entonces, esta persona quiere usar todo esto para saber si esto es equivalente del índice de tobillo-brazo, ¿ya? Entonces, eso es validar. Validar es determinar si sirve únicamente tomar esos aspectos, si eso es tan o cercano a realizar un índice de tobillo-brazo, para lo cual va a necesitar un Doppler. Eso sería lo referente al verbo que ha utilizado. Un modelo predictivo, su objeto de estudio, su unidad de análisis es el modelo predictivo. No es algo muy usual, ¿verdad?, en las tesis que ustedes han visto. De la enfermedad arterial periférica en miembros inferiores. Bueno, todo ese es el objeto de estudio. ¿En quiénes? Leíamos en las diapositivas que nos tiene que indicar en quiénes. En pacientes adultos. Aquí no está hablando si son solo pacientes con comorbilidades, porque van a haber tanto pacientes con o sin comorbilidades. Unos que tengan antecedentes familiares de enfermedad cardíaca o diabetes, otros que no. Está bien que diga pacientes adultos. Y esos son pacientes adultos, ¿de dónde? De la unidad de consulta externa. Existe ciertas discrepancias en si en el objetivo general se incluye o no la fecha en la cual se va a hacer esa evaluación. Si este fue un estudio retrospectivo, entonces, o si fuera prospectivo, igual debería aparecer aquí el año. Eso va a depender del revisor, ¿verdad? Yo me acostumbro a decir de que el objetivo es muy general, entonces, a menos de que estemos hablando de prevalencia, de incidencia, deberíamos de indicar cuál es el tiempo de la evaluación. Pero si hablamos de algo más general, como un modelo predictivo para enfermedad arterial periférica, no es necesario poner el tiempo de evaluación. Caracterizar clínica y epidemiológicamente a pacientes adultos, ese es un objetivo específico. El modelo predictivo se construye con base a las variables. Aparte, vamos a describir sus características clínicas. También podemos determinar la prevalencia. Si se dan cuenta, son cosas diferentes. Esto no debe estar implícito en el objetivo general, porque si no estaríamos repitiendo. Un criterio de evaluación en la Facultad de Medicina es que ninguno de los objetivos específicos esté repitiendo lo que dice el objetivo general, ¿no?, para que lo tomen en cuenta. Identificar los predictores de enfermedad de miembros. Bueno, este podría ser que tal vez esté implícito y solo sea necesario quedarse con estos dos, ¿no?, porque validar el modelo es, en cierta manera, identificar cuáles son los predictores. Eso podría ser que no vaya ahí. Bien, ya vimos ese ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Por ejemplo, de... Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dice que no logramos ver su pantalla, solo lo escuchamos. Oh, ya. ¿Eso fue desde el principio o no? Sí, licenciado. Ok. Bueno, perdón. En algún momento me habré desconectado porque sí tenía con esto. Okay. Bien, recuerden que siempre hay una versión en video, y ahorita estoy grabando precisamente esto de todas las clases. Entonces esta pues ya la voy a terminar. Ahorita terminamos en 2 minutos y la voy a subir el link por acá. Entonces tenemos los objetivos para esta otra investigación, ya solo nos da tiempo para esto. Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud de pacientes diagnosticados con cirrosis hepática en la consulta externa de gastroenterología del Hospital Roosevelt. Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud. Ahí está el verbo que sería evaluar. Está bien evaluar. Determinar podría ser. Describir.
Todo eso puede funcionar para la calidad de vida relacionadas a la salud de pacientes diagnosticados con cirrosis hepática. Otro aspecto del que no hablé en la presentación es de que el objetivo, si tiene coherencia con todos los elementos de la investigación, me debe reflejar o dar una idea de qué tipo de estudio es. Este tendría que ser un estudio descriptivo, si solo quiero evaluar la calidad de vida en pacientes con cirrosis. Luego tienen otros objetivos específicos. Aquí está la consulta externa de gastroenterología del Hospital Roosevelt. El tiempo podría dejarse aquí o no dejarse, porque en alguna parte de la presentación de resultados, en la metodología, en el resumen, va a indicar en qué momento se hizo esa evaluación. Y finalmente los objetivos específicos dicen evaluar la confiabilidad del cuestionario. Todos estos cuestionarios, de ellos se debe de evaluar su confiabilidad, es decir, si da respuestas consistentes. Esto no está implícito en ninguna parte en este objetivo. Determinar las áreas de la calidad de vida relacionada a la salud que se ven más afectadas en pacientes con cirrosis hepática. Aquí solo dice evaluar la calidad de vida en general, pero aquí me dice cuáles son los aspectos en los cuales esta persona tiene mayor deficiencia en la calidad de vida. Luego, determinar las diferencias en la calidad de vida relacionada a la salud de acuerdo con la gravedad de la enfermedad. Esto sería comparar la calidad de vida en aquellos pacientes con Child-Pugh A, B o C. Determinar la diferencia según la etiología de la cirrosis. Esto tampoco está en el objetivo general. Y evaluar la asociación entre efectos adversos del tratamiento farmacológico y la calidad de vida relacionada a la salud en pacientes con cirrosis hepática. Bien, con esto terminamos esta clase.